Ya seguimos con las otras oraciones. 5. Funciones. Sujeto, Varios estudiantes de la universidad. varios estudiantes de la universidad, ya sabemos. Modificador directo, modificador indirecto. Varios estudiantes de la universidad. Verbo, Viajar. viajar. ¿Qué tipo de verbo es? Transitivo, intransitivo, copulativo, Transitivo. segura. Intransitivo. ¿Segura? A ver, las dos díganme por qué transitivo, por qué intransitivo. Intransitivo porque tiene un complemento de lugar, si no me equivoco, que sería a Samaipata en autobús. Ujú. No, Ajá. no tiene Entonces, objeto directo. no tiene objeto directo. Sí, viajar a un lugar. Entonces, no es viajar algo, digamos, no. Entonces, es un verbo intransitivo. Verbo intransitivo, entonces, asama y pata es un complemento circunstancial de lugar. Y en autobús, ¿qué sería? Modo. De modo. 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 Complemento circunstancial. De modo en que, ya. Viajaron a Samaipata, complemento circunstancial a Samaipata del lugar. ¿Y cómo viajaron? En autobús. Entonces, modo. Ya. Bien. Ya sabemos, ya le he dicho modificadores, bastantes modificadores siempre, pero lo que me interesa es función, función de sujeto. Ya. 6. La ciudad sería el sujeto. Reorganizó el verbo y sus actividades cotidianas vendría a ser el objeto directo en este caso, porque hay un verbo transitivo. Muy bien. Y tras el ataque aéreo, Complemento indirecto. Puede ser un complemento circunstancial. ¿de qué? De, de modo. ¿De tiempo? Tras el ataque aéreo, entonces tras De tiempo. tiempo. Sujeto, la ciudad, verbo transitivo, reorganizó. ¿Qué reorganizó? Sus actividades cotidianas. Las reorganizó. Entonces, objeto directo o complemento directo, como quieran llamarlo, pero no complemento circunstancial, no me va a confundir. Bajo la mesa está el libro rojo. Sujeto, verbo y atributo en esta oración. Verbo está sujeto bajo mm, Como es verbo copulativo, entonces, como hemos dicho, verbo copulativo, entonces uno cumple la función de sujeto y otro cumple la función de atributo. Entonces, no me pueden confundir ese bajo la mesa como un complemento circunstancial, qué sé yo.
de algún tipo, ¿no? Entonces, puede funcionar tanto el libro rojo como el sujeto, como le digo, el orden a veces se cambia. Entonces, uno es el atributo y otro es el sujeto. Entonces, uno diría, el sujeto está, obviamente, es el libro rojo, entonces ese lo ponemos como sujeto. Y dónde está, no importa que diga dónde, es verbo copulativo, verbo estar, entonces, atributo. Ya. Recibimos generalmente buenas noticias del campo. El verbo recibimos. eh, mm, el resto de la oración podría ser el objeto directo. Sujeto omitido. Ujú. Verbo transitivo, si hay objeto directo, ¿no? Es verbo transitivo. No En ese, todo, no todo es objeto directo en este caso. Sería, generalmente podría ser otra función, ¿no? Como modificador directo. ¿O no? ujú. Aquí hay dos casos para análisis. Aquí es, ajá, podría haber una ambigüedad. Pero hay que ver a qué está modificando, porque los adverbios, eso es lo que yo le digo, los adverbios modifican al verbo generalmente, y cuando modifican al verbo va a funcionar como complemento circunstancial de algún tipo. Cuando modifican a otro, qué sé yo, a un adjetivo, a otro adverbio o a una oración, digamos, cumplen la función de modificadores directos. Ya lo hemos visto en la anterior clase. Entonces, ahorita en este caso, ¿a qué está modificando? Está modificando a un sustantivo, bueno, no, bueno, a un sustantivo, claro, podría ser, pero no a un sustantivo, sino como sustantivo, sino como adjetivo. Modifican adjetivos, modifican adverbios o modifican otros sintagmas, digamos. Pero en este caso, ¿a qué está modificando? ¿Recibimos generalmente o generalmente buenas noticias del campo? Recibimos. La recibimos. Entonces, ¿cuál es su función? Modificador. No, es complemento circunstancial. ¿Cuándo recibimos? Frecuencia. Generalmente. Ajá. Es una frecuencia o tiempo. Entonces, recibimos generalmente, porque aquí noticias del campo ya está siendo modificado, o sea, buenas noticias del campo. Entonces, mi sujeto va a ser este sustantivo, digamos, o sea, mi núcleo de este sintagma va a ser noticias. Entonces, noticias está siendo modificado por buenas y por del campo. Por eso le digo, tenemos que saber analizar bien las oraciones para saber si son modificadores o no. Entonces, aquí este noticias tiene su modificador directo y su modificador indirecto. Estas dos. Generalmente no están modificando a esto. Generalmente buenas noticias del campo. No, están modificando a qué es lo que recibimos. Entonces, este adverbio está modificando al verbo. Generalmente modifica, los adverbios modifican al verbo. Entonces, es un complemento circunstancial de frecuencia o de tiempo. Cuando recibimos, generalmente. Entonces, para eso tienen que hacer el análisis de a qué modifica exactamente cada clase de palabra, digamos, o cada sintagma, que están en bloque. Aquí del campo, un sintagma preposicional, modificador indirecto de noticias, buenas, modificador de igual de noticias. Porque podría ser generalmente buena. O sea, porque decimos, recibimos noticias generalmente buenas. Ahí me cambia la cosa, me cambiaría el sentido de la oración, porque me dice, recibimos generalmente buenas noticias. Es un orden. Pero si cambiamos otro, recibimos bueno, noticias generalmente buenas. Entonces, generalmente puede estar modificando buenas, o sea, a un adjetivo. Entonces, ahí me cambia el sentido. O sea, a veces el orden en español me cambia el sentido de algo o me da otro énfasis. Entonces, en ese caso,
recibimos noticias generalmente buenas. Entonces, generalmente va a ser modificador directo de buenas, en ese caso. Pero aquí no. Entonces, recibimos generalmente. ¿Cuándo recibimos? Hemos participado en ese proyecto en pequeños grupos de 3 personas. Verbo sería hemos participado y en ese proyecto en pequeños grupos de 3 personas eh, vendría a ser un complemento circunstancial porque el verbo de la oración es transitivo. Ya. Hemos participado. ¿Participado en dónde o de algo? Entonces, participar algo, participar de algo, participar en algo. Entonces me está cambiando las funciones. Participamos en ese proyecto. Complemento circunstancial del lugar. Mm, De tiempo. A ver, pónganse de acuerdo. Verbo transitivo o intransitivo. O sea, participamos de algo. Intransitivo. Entonces, en ese proyecto, ¿cuál sería la pregunta? ¿Dónde participaron? Ujú. En ese Entonces, complemento circunstancial de... del lugar. Sí, porque aunque Y no parezca, es en dónde, digamos. Y hay otras oraciones, el otro día analizaba con mi grupo de primero, creo. O sea, ahorita se los voy a mandar, creo que lo tengo aquí. A ver, a ver. He cambiado más de lo que imaginaba. Antes me escondía en mi silencio. Esconderse de alguien, esconderse de algo, esconderse en algo. Entonces tienen que analizar cómo se forman los verbos, digamos, las locuciones verbales. O sea, el verbo más qué preposición le sigue. O sea, participar en algo, participar de algo. Y aquí yo les leo, me escondía en mi silencio. Me escondía en mis silencios. Entonces, esconderse es el verbo pronominal. Ya lo hemos visto. El verbo es me escondía. Entonces, ¿quién se escondía? Yo me escondía. O sea, la misma primera singular. Entonces, el verbo es pronominal, esconderse. ¿Y dónde me escondía? En mi silencio. Entonces, ¿qué función es eso? complemento circunstancial del lugar. Sí. Entonces, es algo abstracto. O sea, ¿quién se esconde en sus silencios, digamos? O sea, ¿quién lo hace? Es como que no es algo que pase, digamos. Pero en este análisis es eso la función que cumple, complemento circunstancial del lugar, aunque no parezca obvio. Verbo pronominal. Esas son las otras clases de verbos, o sea, son 5. Verbo copulativo, verbo transitivo, verbo intransitivo, verbo pronominal, cuando es más el sen, digamos, o sea, esconderse, levantarse y todo, que es como que me levanto, te levantas, etcétera, etcétera, etcétera. Los pronombres van a cambiar de acuerdo al sujeto. Y la última clase de verbos, que es medio que lo vimos, está aquí arriba igual, los verbos que no tienen sujeto, o sea, son impersonales, no tiene concordancia de tiempo el verbo, o sea, no tiene nada que tenga que ver con un sujeto. Entonces, si decimos,
hubieron muchos accidentes, digamos, no, porque ¿qué es lo que hubo? Accidentes, no qué, o sea, ¿qué es lo que había? O sea, no puede haber no puede haber esta concordancia de objeto directo con el verbo, o sea, lo que concuerda con el verbo es el sujeto, y en este caso el verbo haber es impersonal, a menos que vaya como auxiliar, que tiene que tener un participio. Hemos participado, entonces, ¿quién es el sujeto de acá? Nosotros, está omitido. Entonces, en ese caso, está funcionando como verbo intransitivo en este caso. En este caso, hubieron muchos accidentes, está mal. Entonces, tienen que fijarse que en este caso es, en el presente hay muchos accidentes. Entonces, no hay otra forma de conjugar, digamos, este verbo. Hay muchos accidentes, hubo muchos accidentes, habrá muchos accidentes. No hay habrán, es habrá. No quiere. Ya. Entonces, habrá muchos accidentes, hubo muchos accidentes, hay muchos accidentes. Presente, pasado y futuro no concuerdan con el objeto directo. No hay sujeto. Entonces, el verbo es impersonal. Esos son los 5 tipos de verbo. Verbo copulativo, verbo transitivo, verbo intransitivo, verbos pronominales y verbos impersonales, que no tienen sujeto. Entonces, para saber esa diferencia, tienen que saber si el sujeto está omitido o no. Entonces, hay, hubo y habrá. Esa es la forma de escribir correctamente, digamos. No hay hubieron y no hay habrán. No hay concordancia de sujeto. Si yo digo, habrán comido para las 6, ¿qué función está cumpliendo eso que les dije? Habrán comido para las 6. ¿Qué clase de verbo es? Habrán comido. ¿Es verbo impersonal o es otra clase de verbo? Intransitivo. Sí, es intransitivo. Pero ¿por qué? O sea, es intransitivo, ya sabemos, no tiene un objeto directo, no tiene objeto directo ni indirecto, pero ¿por qué ese verbo y por qué no es impersonal? Eso es lo que quiero saber, ¿por qué no es impersonal? Porque no lleva el me, te, se. No, Porque ese es un verbo pronominal. No O lleva sea, sujeto. No concuerda el sujeto con el verbo. sí, claro, ya vamos a responder pregunta por pregunta. El verbo pronominal es cuando, claro, va me, te, se, nos, etcétera, etcétera. Ese es un verbo pronominal. Pero para que sea impersonal, el verbo haber, solo el verbo haber es impersonal y creo que, digamos, los que hay, digamos, sobre el tiempo, anochece. O sea, ¿quién anochece? Yo, a menos que lo usemos con ese otro sentido de que me trasnoché, digamos, como pronominal, trasnocharse, que ese es el verbo, tienen que saber muchas diferencias. Es diferente cuando se vuelve pronominal, agarra otro significado. Trasnochar y trasnocharse. Y anochecer, digamos, o sea, que está relativo a eso. Entonces adquieren nuevo significado. Entonces, como en inglés, digamos, anochecer, la función, digamos, o sea, el sujeto en inglés lo ponen como it, digamos. Tienen para las cosas, las mascotas, otras cosas que no sean personas, ¿no es? Pero en español no. En español tenemos sujetos y generalmente están omitidos. Y para esto del tiempo son impersonales, o sea, anochecer, atardecer, o sea,
no hay un sujeto. Entonces todos estos verbos, quien lo hace, o sea, qué sé yo, es el tiempo, digamos, es algo como que no tenemos un sujeto, es impersonal. Anochece, amanece, todo lo que sea relativo al tiempo son verbos impersonales. O sea, es el tiempo, digamos. En cambio aquí, en trasnocharse, obviamente que es una persona, digamos, ¿quién lo va a hacer? Yo me trasnocho, tú te trasnochas. O sea, entonces hay que saber qué función está cumpliendo cada verbo. Entonces, por eso le digo, ¿qué tipo de verbo? Entonces, eso hay que diferenciar entre los verbos impersonales o son verbos pronominales o son verbos transitivos o intransitivos, pero el sujeto está omitido. En este caso, habrán comido es un verbo intransitivo, pero tiene sujeto. Está omitido. ¿Cuál es el sujeto de esta oración? Porque está en participio. Miren, este es auxiliar y tiene que concordar, porque ya lo hemos visto esto en morfología. O sea, la amalgama de los verbos tienen los verbos tienen tiempo, modo, aspecto, la primera parte. Entonces, la segunda parte me dice la persona y el número. Entonces, esa función me la cumple el auxiliar, tiempo, modo y aspecto, y la otra parte cumple la función de número y persona. O sea, cuando decimos nosotros comimos, digamos, o sea, ahí tenemos el sujeto y la persona y el número, pero el presente es la ausencia del futuro del pasado, sabemos eso. Entonces, cuando son auxiliares, estos cumplen las cinco funciones, digamos, tienen el tiempo, el modo y el aspecto y la persona y el número, porque comido no me dice nada, porque yo he comido, tú has comido, es lo mismo, o sea, no me está diciendo nada, solo me está diciendo cómo está funcionando el verbo principal, la acción principal, es comer. Entonces solo me está diciendo eso, es una información semántica. La información gramatical me la está diciendo el auxiliar. Entonces, entonces tenemos Abraham, solo puede ser ellos o ellas. Tiempo para las 6, o sea, todavía no es las 6, entonces tenemos un futuro. Entonces el aspecto imperfecto, habrán comido para las 6. Entonces tenemos tiempo, modo y aspecto y persona y número, o sea, persona, tercera persona singular. Ellos, ellas habrán comido para las 6. Tercera singular. Entonces, en este caso, este auxiliar, el verbo haber, está funcionando. Está funcionando porque me dice tiempo, persona y número. Entonces, por eso no es impersonal, porque tiene la información de persona y número. Eso es lo que está omitido. En cambio, aquí no. Hay, hubo o habrá muchos accidentes. No está funcionando como auxiliar, es solo el verbo haber. Si les digo, hay muchas sillas en el aula. Las hay. ¿Dónde? En el aula. Entonces, así tienen que analizar para saber qué función está cumpliendo cada cosa. Entonces, el verbo haber, los verbos de tiempo son verbos impersonales. Anochecer, amanecer, resplandecer, bueno, a menos que sea como que él resplandece, que sé yo, por las buenas noticias, algo así que tenga otro significado, eh, ahí sí lo pueden analizar de esa manera. Entonces, 5 tipos de verbo: copulativo, intransitivos, transitivos, eh, pronominales o impersonales. Como les digo, los impersonales, los del tiempo y el verbo haber. Y se acabó. Aquí hay sujeto, solo que está omitido. Entonces, si yo digo, habré comido para las 6, soy yo. Tú habrás comido para las 6, es segunda. Entonces, está concordando. Aquí no hay concordancia. Esas son las 3 formas que se escriben. Entonces, si en el examen hubieron muchos accidentes, ustedes tienen que corregir y poner hubo o habrá, verbo impersonal. Eso es lo que tendrán que hacer. Ok, ya.
Es decir, hubieron sería incorrecto, hubo sería lo correcto. Sí, Gracias. lo mismo. Habrán no hay. Habrán solo sería cuando va concordando con el sujeto. Solo en ese caso es habrán. Y es lo mismo. Es con ellos otra vez. El hubieron solo es con ellos. Habrán igual es con ellos. Ellos hubieron. ¿Qué más podemos poner? ¿Cuál sería el siguiente verbo? Para que no sea impersonal el verbo. Ellos hubieron. ¿Alguien dijo algo? A ver, una oración. Tal vez en el subjuntivo es como que es una forma media rara de decirlo, pero es la forma de concordar, digamos. Ellos, más que todo se utiliza el habrían, ellos habrían terminado en tal caso que pase esto, o sea, en los condicionales. Ellos hubieron terminado el trabajo, o sea, que sea como otra vez con el participio, pero como les digo, es medio raro. Pero en este caso, si hay esta concordancia, digamos, o sea, de número con el participio, entonces está funcionando como verbo, qué sé yo, hubieran terminado el examen, o sea, como verbo transitivo, que es lo que terminaron el examen, digamos. Esa es la que me está dando la información del verbo principal, o información más que todo del significado, o sea, más información más que todo semántica. Y lo que me da lo gramatical es el verbo haber. Entonces, me da tiempo, me da modo, me da aspecto, me da persona y me da número. Entonces, solo en esos casos, cuando está concordando gramaticalmente, es que está cumpliendo la función de otro tipo de verbo y no es impersonal. Entonces, hubieron, en otro caso, habrán, solito, no existe. Lo correcto es hubo o habrá. Ellos hubieron terminado el trabajo antes de que llegara el jefe. Más común, ellos habrían terminado el trabajo. Ya. Entonces, nos quedamos aquí. Hemos participado en ese proyecto en pequeños grupos de 3 personas. ¿Qué función cumple? Complemento circunstancial de modo. ¿Qué dicen los demás modos? Sí. ¿Cómo trabajamos en pequeños grupos de 3? Ya. Ahora las 3 que nos faltan. Cada mañana pasea el dueño a su perro. El dueño vendría a ser sujeto, pasea Ajá. el verbo transitivo y a su perro vendría a ser objeto indirecto, así como cada mañana ya sería un complemento circunstancial de frecuencia o tiempo. Está Ujú. bien. Casi bien. Se equivocó al decir qué tipo de objeto era a su perro. Creo que tal vez se equivocó o sea, por decirlo, pero no por el análisis. O sea, a ver, de nuevo. Complemento circunstancial de frecuencia o de tiempo, más común conocido como tiempo. Es que el de frecuencia es uno de los tipos de complementos circunstanciales de los de tiempo. O sea, se subdivide en cada uno específicamente, y podemos decir que es frecuencia, pero tiempo es lo que abarca. Verbo, ¿qué tipo de verbo es? O sea, ya hemos dicho, si es verbo transitivo, tiene que tener objeto directo. Directo. El dueño es el sujeto, obviamente. Tercera singular, él pasea a su perro. Entonces, ¿qué tipo de verbo es? Transitivo. ¿Transitivo o intransitivo, por favor? Transitivo. Ya.
Transitivo. Entonces, ¿a quién pasea o a qué pasea? Su perro. Entonces, ¿cómo lo reemplazaríamos ese a su perro? Lo pasea. Lo pasea, objeto directo. Ahí es donde yo no sé si escuché mal, pero había escuchado indirecto. Entonces, si no, es un muy buen análisis. Pasea, verbo transitivo. Entonces, ¿a quién pasea? A su perro. Lo pasea. ¿Quién lo pasea? O sea, ahí es donde coincide, tenemos que comprobar, porque le digo, porque coincide el objeto directo cuando se le pregunta qué o quién. Entonces, ¿quién es el que pasea a quién? O sea, el sujeto y el objeto directo van a coincidir con las preguntas qué o quién a veces. Entonces se pregunta a la otra, a la siguiente, digamos, para saber si es objeto directo, reemplazando. Lo pasea, la pasea, los pasea, las pasea. Entonces en ese no hay como perderse, o sea, entonces, para que cumpla la función de objeto directo. Porque si preguntan al qué o quién, va a haber una coincidencia de el sujeto y el objeto directo. Entonces tienen que saber quién pasea a quién. ¿Ya? Volverán nuevamente los tristes días de invierno. Entonces, eso pasa con todos los verbos, les dije, o sea, como habrá, si no hay concordancia de el verbo tiene que concordar con un sujeto, o el sujeto está omitido o está en la oración y lo están analizando mal. Entonces, los sujetos pueden estar en cualquier parte de la oración porque en español se mueve, se puede ir omitido, puede estar en adelante, atrás, donde sea, pero mientras esté en bloque, o sea, no puede estar las palabras así mezcladas, digamos, está en sintagmas. Entonces, ¿cuál es mi sujeto en volverán nuevamente los tristes días de invierno? Los tristes días de invierno. Ajá. Entonces, hay sujetos, como hemos visto, que son, como se dice, abstractos o cosas que no son tangibles, digamos, pero cumplen una acción. Entonces, es el sujeto. Esto es sintagma. Entonces, le digo, yo puedo ir en cualquier lado, pero mientras tenga este formato, este sintagma, no puedo decir de invierno los tristes días volverán nuevamente. No se puede. O sea, es los tristes días de invierno, es este bloque. No se puede separar este bloque como sujeto. Yo puedo decir, los tristes días de invierno volverán nuevamente, se puede. Volverán los tristes días de invierno, se puede. En bloques se pueden cambiar como se les dé la gana, pero mientras si lo separan, esto de acá, digamos, el sujeto, no. Entonces tiene, digamos, unas excepciones, como siempre. Entonces, volverá, verbo, en este caso, intransitivo, porque no me dice los volverán, no es objeto directo, los quienes volverán, los 10 no. Entonces, pues, tienen que comprobar si es sujeto o objeto directo. En este caso es verbo intransitivo, porque ¿quiénes volverán? Los días de invierno, sujeto, no objeto directo. Por eso tienen que comprobar con la segunda opción. O sea, los volverán, las volverán, no concuerdan, entonces es sujeto. ¿Y cuándo volverán? ¿O cómo volverán? ¿Qué es lo que van a preguntar para que digan nuevamente? Complemento circunstancial de frecuencia. Podría ser tiempo, frecuencia, nuevamente. Ya. La última. El cartero entregó 2 cartas a los vecinos de Pedro. El cartero es el sujeto. Sujeto cartero, Ya. Verbo transitivo. Entregó. directo a los vecinos. Ya, verbo transitivo. ¿Qué entregó? 2 cartas. Objeto directo. Ujú. Y a los vecinos de Pedro, ¿qué sería? Objeto indirecto. Sí, porque sería a quienes les entregó esas 2 cartas. Entonces, ¿a quién le recae ese objeto directo? Entonces, ¿a quién le recae esa acción? Entonces, reemplazaríamos esto, el cartero las entregó, o sea, son 2, entonces es plural, o sea, el cartero las entregó y reemplazando solo el objeto directo, el cartero a los vecinos de Pedro les entregó, o sea, les entregó, plural, les. Y cuando unimos las dos, el cartero se las entregó.
C, se vuelve C, sea le o les cuando reemplazamos ambos, para que no haya este caso de cacofonía, les las entregó, se dice C, se reemplaza por C siempre, cuando tenemos las dos. Entonces, muy bien. Entonces, los vecinos, y ya sabemos, este es un sintagma preposicional, un modificador indirecto de los vecinos. O sea, vecinos de Pedro. Ya. ¿Preguntas? Creo que ya con eso terminamos los ejercicios y les pido que para el lunes hagan otras, digamos, o alguna que ustedes vean difícil, porque no nos vamos a detener a analizar cuando, según yo, las están entendiendo muy bien. Entonces les digo, díganme qué es lo que no entienden para que lo repasemos. Si no entienden algo de morfología, será el lunes el día que lo volvamos a ver algunos ejercicios de ese tema, que sea circunfijo, sea lo que sea, lo veamos el lunes. Entonces, por favor, avísenme hasta el lunes en la mañana, digamos. Dicen una consultita. eh, Ujú. Con respecto a las diapositivas o los documentos de los temas, ¿usted lo podría reenviar? Es que creo que no lo encuentro lo de morfología, Ah, los ya, ese lo vuelvo a conceptos enviar ahorita. para poder Ah, repasar y tener una mejor comprensión. ya voy a, no sé, quizás a veces viene el WhatsApp, pero voy a intentar bajarlo porque está en el Classroom. Yo ya estoy en el Classroom y ahí están todos. Esto lo puedo volver a mandar ahorita ahí y voy a intentar descargarlo